La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a la tercera jornada del evento académico denominado Nuevas Formas de Criminalidad. Saludamos la presencia de Magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, Magíster Nino Casanelo, abogado y consultor penal y constitucional de la Corporación Financiera Nacional. Señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, miembros de la red complementaria de la Defensoría Pública, estudiantes de las distintas universidades del país, compañeras y compañeros, defensores públicos, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Registrar su asistencia a través del link de registro que se remitirá los últimos 15 minutos de esta jornada académica. Únicamente obtendrán el certificado quienes se registren de manera correcta y cumplan con al menos 4 de 5 sesiones del presente curso. Se solicita mantener encendidas sus cámaras durante todas las sesiones. Adicionalmente, si el participante desea realizar una pregunta o consulta, lo puede realizar por medio del chat o alzando la mano virtual de Zoom. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para el registro de asistencia. De esta manera, saludamos y damos la bienvenida a Magíster Nino Casanelo, quien abordará el tema análisis del delito de lavado de activos. Antes de darle la palabra, nos permitiremos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Él es abogado en los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, con mención en Derecho Económico por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Espíritu Santo. Docente de Delincuencia Organizada y Seguridad del Estado en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de Espíritu Santo. Docente Derecho Penal 2 en la carrera de Derecho de la Universidad de Espíritu Santo. Docente de Derecho Penal, Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Analista de la Dirección de Investigación de Actos de Corrupción en la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República del Ecuador. Ex subsecretario general Anticorrupción de la Presidencia de la República del Ecuador. Bienvenido, doctor. Bien, permítanme, creo que no se me está escuchando. Sí, bien, me escuchan fuerte. Muchísimas gracias por esas generosas palabras y muchísimas gracias a la Escuela de la Defensoría Pública por este espacio un poco para conversar. Como yo lo digo, pues yo no creo que haya un grupo de abogados en mayor ejercicio hoy por hoy que quienes conforman la Defensoría Pública. El bagaje de casos, el bagaje de situaciones que ustedes alcanzan a revisar, pues es infinito y les permite palpar, para tomar unas palabras de un actor que escuchaba hace unos días, el jugo, el dolor, el sufrimiento diario de este tipo penal, que impacta en diferentes lugares, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene otras fronteras, como los delitos económicos y en particular la que veremos hoy, el lavado de activos, en las que falta mucho por hacer, mucho por explorar, ¿sí? Esta tarde, pues, yo vengo un poco a conversar con ustedes de ciertas cosas que están ocurriendo. Vamos a fijar algunos conceptos de orden económico, vamos a revisar algunas realidades modernas en torno a la economía, vamos a revisar un poco qué dice nuestra norma sobre el lavado de activos, cuál es el estándar de aplicación normativo en el lavado de activos, probatorio si se quiere también. Y finalmente vamos a ver un poco los números que tenemos. Eh, si bien, y voy a intentar abordar sobre todo los aspectos defensivos, dadas la naturaleza de la escuela de la Defensoría Pública, es muy importante también que ustedes entiendan en su conjunto cuál es la esencia, eh, digámoslo así, de protección de este delito económico en concreto. Dicho esto, sí, y sin perjuicio que me puedan interrumpir en el momento en que ustedes deseen, sí, yo voy a partir de hacer un análisis macro del país. Bien,
No sé si alguno de ustedes está familiarizado con la iniciativa global contra la delincuencia transnacional organizada, ¿sí? Este es un proyecto de una institución sin fines de lucro que trabaja en colaboración con el UNODC, que se llama la Iniciativa Global, como ustedes ven el nombre ahí, Global Initiative. Y claro, eh, esta estructura se ha propuesto desde el año 2021 a propósito de algunos fenómenos de orden criminal transnacional a nivel mundial post pandemia, a tratar de llevar una suerte de ranking, ¿sí? De la situación de criminalidad organizada de los países. Y quiero partir de esto porque es una linda radiografía para entender justamente cuáles son estas dinámicas de las modernas conductas penales pesquisadas, ¿sí? Con esto, y solo pues muy brevemente para que ustedes tengan una idea de dónde sale este ranking, la organización se ha propuesto generar un equilibrio entre gobernanza y desarrollo, ¿sí? De políticas contra la delincuencia organizada transnacional. Lo que busca es más Estado, ¿sí? Para vencer a las estructuras de delincuencia organizada. Para hacerlo, y en esto vamos a ir muy rápido, ha creado este índice 2023, hasta aquí ha sido bianual, hay una edición 2021 y ahora una edición 2023, que habla de delincuencia organizada. Pero, y ustedes aquí lo van a ver, este índice que se compone principalmente de una estructura de criminalidad y de un sistema de resiliencia de los países para vencerlo. Creo que tuvimos una falla técnica, no se preocupen, vamos de nuevo. Aquí lo tienen. Bien, les decía yo que el índice se centra principalmente en dos componentes cuando mide la criminalidad, ¿no? Y el componente son actores criminales y mercados criminales. Miren ustedes la palabra que utiliza, mercados criminales. Y es que si nosotros nos vamos a la Convención de Palermo, de la que vamos a conversar brevemente, nos vamos a dar cuenta que el enfoque de lucha contra la delincuencia transnacional, contra la delincuencia organizada moderna, sí nos obliga a fijarnos en el rédito económico que generan estas organizaciones. Y el rédito económico, como su nombre lo indica, implica bienes, implica dinero, implica la necesidad además, ¿sí? De que ese rédito en sí mismo no se transforme en un mecanismo, primero, de inseguridad para las personas que forman parte de esta organización. Creo que, incluidas las personas que forman parte de estructuras de delincuencia organizada, ¿sí? Todos en general corremos riesgos si tenemos que guardar el dinero o mantener la totalidad de nuestros activos en un espacio dispuesto por nosotros. Efectivamente, ustedes encontrarán estructuras de delincuencia organizada capaces de guardar el dinero en caletas, en subterráneos, en techos, pero el temor que sienten, y aquí les voy a pedir que me disculpen, no quiero banalizar el tema, pero voy a hacer muchas referencias a series cinematográficas, porque a veces nos muestran ese lado realista, ¿no? Estructural, sentimental, nos dan una imagen vívida, no digamos realista, pero una imagen vívida de lo que significan ciertas situaciones. Y ustedes recordarán, por ejemplo, en la serie Breaking Bad, quien la haya visto, el terror que suponía para su protagonista, una persona que había crecido muchísimo económicamente a partir de actividades ilícitas, la necesidad primero de guardar su dinero y segundo de mantenerlo aislado del alcance de las autoridades, incluso del alcance de los enemigos, ¿sí? A tal punto, pues, que como descripción gráfica tuvo que guardarlo todo en un barril y enterrarlo en una fosa, ¿sí? Y claro, cuando ustedes lo ven así, y luego ven que además los mercados son medidos como mercados criminales, se habla de tráfico de cocaína o de intercambio de cocaína, como ustedes lo quieran ver, o de transacciones de cocaína, de transacciones de heroína, ¿sí?
Crímenes relacionados a la flora y a la fauna que al final del día son la colocación de flora y fauna exótica a cambio de un rédito. Tráfico de armas. Y claro, ustedes de hecho lo ven ahí. Incluso crímenes financieros, ¿sí? Y crímenes económicos. Y es que es imposible hoy atacar cualquier fenómeno criminal, cualquiera que éste sea, por lo menos en el marco de la criminalidad organizada, sin entender su flujo de ingresos, su flujo operacional. Y ese flujo operacional cuenta, escuchen bien lo que les digo, véanlo a la izquierda, entre los actores criminales, con diferentes actores que transforman las empresas criminales en potenciales sistemas de incorporación de capitales ilícitos a la economía formal. Dense cuenta cómo entre las redes criminales ustedes encuentran hoy a actores estatales, actores extranjeros e incluso actores del sector privado. De 5 actores criminales del ranking, ustedes tienen al menos 3 que en un 60 o 70% de las operaciones o de los delitos cometidos realmente van a intervenir en la faceta económica del problema, en la necesidad de resguardar económicamente el rédito de la actividad principal. Porque tan importante como lograr el dinero es la capacidad de mantenerlo y asegurarlo, y además de que sea útil, de que sea útil. Hoy yo no pretendo simplemente centrarme con ustedes en el análisis del tipo penal de lavado de activos. Hoy quiero darles una aproximación, dado el tiempo tal vez somera, efímera si se quiere, al sistema de prevención de lavados, al rol que cumplen varias de las instituciones sociales hoy. ¿Y por qué lo hago? Porque además ustedes van a entender de dónde UAFE y SRI primigeniamente y a la postre Fiscalía General del Estado deben tomar sus insumos para generar o para estructurar sus casos de lavado de activos. Aquí tenemos o discutimos mucho el carácter o eh, la extensión de la pena en los delitos, pero muy poco conversamos a nivel académico de los mecanismos con los que contamos para ir, para ir de una u otra manera diseccionando las estructuras criminales y poder detectar el rédito o el objetivo final de las organizaciones. Y cuando hablo de organizaciones, no solo me refiero a aquellas que pudieran en un decreto no ser declaradas como terroristas, a las que tienen vínculos con el narcotráfico, a las que se dedican hoy a las extorsiones. También nos referimos a aquellas que estructuradamente se dedican a realizar diferentes actividades ilícitas y que tarde o temprano tienen la necesidad de incorporar esos flujos por protección, por seguridad, insisto, por seguridad al sistema financiero. El rédito, el index o el índice de criminalidad incorpora estas variables, nos da unos mecanismos de resiliencia también. Fíjense ustedes qué importantes. Revísenlos. Y ustedes se van a dar cuenta, miren ahí. Tenemos primero gobernanza y liderazgo político, transparencia y rendición de cuentas, cooperación internacional, políticas nacionales y leyes nacionales, sistema judicial y de detención, aplicación normativa, integridad territorial. Fíjense, sistema antilavado de activos, capacidad regulatoria económica, ¿sí? Sistemas de víctimas y testigos, prevención y actores no estatales. Dense cuenta cómo al menos 5 de estos componentes, más que ir directamente relacionados a la capacidad de administrar justicia, a la sentencia ejecutoriada, si la queremos poner en términos coloquiales del proceso, se refieren en primer lugar a mecanismos generales, a una mejor política contra el lavado de activos, a un mecanismo para lograr transparencia en la rendición de cuentas no solo de autoridades, sino de los actores privados de nuestra economía. Y yo parto a hacerles esta reflexión porque quiero que entendamos que hoy por hoy,
en cualquier estructura delincuencial organizada, e incluso en asociaciones ilícitas, ¿sí? Concomitante, en paralelo, ustedes van a encontrar, tarde o temprano, una posible imputación de lavado de activos. La pregunta siempre será, ¿cómo logro esa imputación? ¿Es tan sencillo como abrir la investigación al día siguiente de la ejecutoría de la sentencia? ¿Me tengo que basar simplemente en la sentencia primigenia? ¿Necesito realmente una sentencia primigenia? Esas son las preguntas que hacen engorroso este tema trillado del lavado de activos. Blanqueo, ¿no? ¿Por qué se llama lavado, blanqueo de capitales? Porque en el fondo, aquel dinero ilícito manchado de sangre, producto del tráfico, producto del narcotráfico, tráfico de migrantes, de la venta ilegal de órganos, de la venta de armas, de las extorsiones, de los secuestros, tarde o temprano, y de la manera más irónica, más poética, si se quiere, quien comete esos delitos no quiere, pues, que la competencia, otra persona se acerque a su guarida, a su casa, a su residencia y lo mate a cambio del rédito. Parece mentira, pero la máxima aspiración criminal es precisamente gozar de las bondades de un sistema económico que le reconozca su activo, ¿no? Las seguridades de una cuenta bancaria, donde un COSEDE te va a garantizar hasta $32.000 en el caso de que la entidad bancaria tenga algún tipo de problema en su liquidez, en su sostenibilidad. La solvencia de que si existe un fraude bancario dentro de la entidad, la póliza de seguros del banco cubre la pérdida que pudieran tener. La capacidad de no solo tener sus activos en dinero en efectivo, sino diversificar las inversiones, tener un poco en criptomoneda, tener un poco en títulos valores, tener otro tanto en terrenos. En el fondo, lo que está buscando el lavado de activos es la protección de nuestro ordenamiento jurídico a flujos que no lo merecen. Como se los digo, no hay otra razón que la misma seguridad integral, que la validación social para intentar lavar activos. Una persona que tiene millones de dólares en dinero en efectivo, producto de las actividades ilegales, podría vivir durante cientos de años, si ustedes hacen el cálculo, por debajo del radar de las instituciones, haciendo gastos medidos en sistemas comerciales que no exigen acreditar una personería, no exigen acreditar una real existencia. Pero el problema es que los flujos son tan abundantes y las bondades del dinero fácil tan tentadoras que tarde o temprano se ven en la necesidad de legitimar ese patrimonio. Es el escalón siguiente de la degradación de la delincuencia. Y claro que ustedes como defensores, si saben una cosa después de todos estos años en el ejercicio de su cargo, es que el sistema penal es todo menos efectivo para lograr lo que la colectividad tiene en mente que el sistema penal debería o puede lograr. Y esto es administrar justicia plena, generar sentencias. ¿Por qué no lo logramos? Y es sencillo, porque culturalmente hablando, ¿sí? No reprochamos el blanqueo de capitales como reprochamos otras conductas contra bienes jurídicos como la vida, como la integridad personal, como la integridad sexual. Está bastante tropicalizado el éxito económico, al menos digamos, eh, de velocidad o explosivo o dinámico, ¿sí? Tanto así que nosotros tenemos una administración tributaria, depende también de la región en el país, pues que tiene criterios en ocasiones de justicia restaurativa, donde aplica oportunidad, o en su defecto busca archivos porque sostiene pues, que la administración tributaria ya tuvo resarcido su daño. ¿Sí? En el fondo, no se ve con los mismos ojos que otros delitos contra los bienes jurídicos tradicionales, aquellos perpetrados, ¿sí?
en concreto contra nuestro sistema económico. Estos, pues, para ir ya más rápido, son los indicadores de resiliencia. Y ya un poco para que ustedes se hagan una idea, esto se los dejo como dato para que ustedes lo analicen, la posición de los países, pues, más complicados en materia de criminalidad. Ecuador, por si se lo preguntan, es el puesto 11 a nivel mundial, cuarto en América. Aquí lo tienen. 11 de 193, cuarto de 35 y tercero de Sudamérica. ¿A qué se refiere, entre otras cosas, esto? A la explosividad y a la velocidad de los actores criminales, ¿sí? De los mercados criminales y además a un sistema de resiliencia que, como pueden ver, va a la baja, es decir, tiene menos controles. ¿Y por qué he hecho tanto hincapié en este análisis global, en la relación del delito de lavado y el sistema antilavado con la criminalidad en general? Y es porque ese es nuestro punto de partida natural para conversar del delito de lavado de activos. Y ustedes lo pueden apreciar a quienes les haya tocado un caso de estas características. Ya vamos a ver lo que nos dice un informe sobre sentencias judiciales de lavado de activos realizada eh, y publicada por el Observatorio de Criminalidad Organizada del Ecuador. Nos vamos a dar cuenta que es un delito subimputado, si se quiere. Y cuando se lo logra imputar, tiene unas carencias investigativas y procesales abismales. Pensemos un poco cuál es el origen del delito de lavado de activos. Y la realidad es que es relativamente joven, ¿sí? ¿Por qué es relativamente joven? Porque el primer esfuerzo normativo por tipificarlo, ustedes lo encuentran en el artículo 6 de la Convención de Palermo. La Convención de Palermo del año 2000 no solo trata de estandarizarnos, obligando a los países miembros a tipificar el delito de delincuencia organizada, sino que a renglón seguido, el artículo 5 es el compromiso de tipificar delincuencia organizada, el artículo 6 pasa a ser el compromiso de empezar a penalizar el lavado de activos. Y ustedes tienen el cumplimiento a partir de la suscripción en el 2003 de la ratificación de la convención, tienen el cumplimiento casi inmediatamente con una ley de lavado de activos primigenia del año 2005, que luego muta en varios proyectos, el último de los cuales está a punto de ser vetado por el presidente de la República y veremos sus nuevas incidencias. Pero ¿por qué la Convención de Palermo nos plantea este acuerdo? Porque a inicios de este milenio, señores, de este siglo, además, 21, el mundo se dio cuenta que muy poco sirve luchar contra el tráfico de armas, luchar contra el tráfico de personas, contra el tráfico de drogas y contra las estructuras de delincuencia organizada, si no se articula también para atacar internacional y nacionalmente el flujo de capitales ilícitos. Y entonces, aquí sí tenemos que hacer un reparo, más allá de las críticas globales, entre los que me incluyo, que hacemos generalmente los abogados penalistas solicitando una lucha económica contra la delincuencia organizada. Hay que reconocer que en el panorama y en el arte de pulir la imputación y la jurisprudencia, estamos apenas atravesando el primer cuarto de siglo, si consideramos el año 2000 al menos como el que nos plantea la necesidad de luchar. Tenemos el GAFI, el GAFILAT, tenemos apenas nuestro tercer examen de pares y más allá del rebrandeo constante de la Unidad de Inteligencia Financiera Nacional, la UAFE, en el fondo, sí, su estructuración ha ido más o menos a la velocidad en la que culturalmente está penetrando este concepto. Y siempre hablo yo de la penetración cultural porque aquello que no es percibido socialmente como un problema difícilmente va a ser pesquisado por nuestro ordenamiento penal. Esa es la verdad, nos guste o no nos guste. Y nuestro rol en tal sentido es propugnar un mejor entendimiento y aplicación jurisprudencial de esta figura, más aún hoy que hay una justicia especializada en anticorrupción y delincuencia organizada que entre sus competencias tiene el análisis de los delitos de lavado de activos.
Nuestro, nuestra finalidad última debe ser propugnar hacia lograr un entendimiento integral de esta figura, que no empieza, y aquí voy a ser muy duro, no empieza con Fiscalía General del Estado, mucho menos con la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. El delito de lavado de activos empieza su investigación principalmente, y ustedes lo podrán ver, ¿sí? A partir de los órganos de control. Ustedes pueden ver aquí, ¿sí? La necesidad del Estado de garantizar permanentemente el control económico en todo el territorio nacional. No solo garantizando una economía libre de corrupción, libre de distorsiones de mercado, sino el acceso real a esa economía de las personas. Y este es un rol sustancial. ¿Por qué? Porque el Estado sí es custodio de la forma en la que se crece económicamente a la interna. Y esto tiene que ver con lograr la verdadera redistribución de riquezas, con medir el incremento o decremento en la producción de riquezas realmente, y además separar su economía de flujos ilícitos. A ustedes les podrá parecer esto un tanto obvio, un tanto idílico, pero en la realidad es que este concepto del Estado como custodia de la economía no está tan presente en el imaginario como lo está, por ejemplo, de la cultura de paz o de un ambiente libre de violencia. Y aquí hay que entender simplemente que en ocasiones una sociedad profundamente desigual y violenta no es sino el síntoma de una sociedad cuya economía está en descontrol, no solo en materia de distribución o redistribución de la riqueza o de recaudación tributaria o de crecimiento económico, sino también en su capacidad de entender de dónde, ¿sí?, se construyen las relaciones comerciales. Y en ese sentido, la norma sí nos ha dado unos custodios naturales. Ustedes lo tienen en el 213. Hoy relegados en la discusión del Consejo de Participación Ciudadana un poco en un segundo plano, por detrás de los temas de judicatura, por detrás de los temas eh, de fiscalía o de contraloría, pero ustedes tienen instituciones de control económico por autonomacia, las superintendencias. Si ustedes me preguntan a mí, la lógica formal investigativa del lavado de activos debe venir desde estas autoridades. ¿Por qué? Y este es uno de los conceptos que quiero que interioricen, que quiero que se lleven con ustedes. Nuestras economías, aun si toman los conceptos del valor subjetivo del dinero, aun si toman los conceptos de los medios de producción, entendido el primero como la capacidad de las personas de fijar libremente un precio, y el segundo como precios que se atribuyen a los bienes en función de los costos de producción y de la utilidad justa para ese bien. Aún en cualquiera de los dos escenarios, el uno un poco más de derecha, el otro un poco más de izquierda en el ordenamiento económico, si hay algo que nos caracteriza es la capacidad de entender las dinámicas comerciales reales, no solo en cuanto a la dinámica, cuántas veces se repite un acto de manera comercial, sino también a los volúmenes de esos actos comerciales, a las cantidades de esos actos comerciales. Entonces, ustedes, la alquimia propugnaba un principio que se llamaba la equivalencia de intercambio, donde dice que una cosa, por más que sus propiedades químicas lo transformen en otra, al final del día va a existir entre las dos una equivalencia de intercambio. Y esa equivalencia de intercambio, ¿sí?, se va a transmitir en una economía que en buena o mala medida crece a la par. Y es que ahí viene el primer rol de las superintendencias. Ellos son los custodios de decirnos si los actores económicos realmente están creciendo al ritmo de las economías, al ritmo de las dinámicas de mercado que nos rigen, o si en su efecto están viviendo una suerte de crecimiento en esteroides, ¿sí? Una suerte de realidad económica paralela. Y les voy a poner algunos ejemplos.
Miren que todavía no hemos hablado del tipo penal de lavado de activos. Pongamos un ejemplo concreto. Bien, en primer lugar, superintendencia de compañías, con la capacidad, con la capacidad de revisar la vida económica de los entes sobre los cuales ejerce su control. ¿Por qué el sistema superintendencial? ¿Por qué hay una superintendencia específica para resguardar la vida de las personas jurídicas? Porque las personas jurídicas en su calidad de incapaces relativos, ¿sí? En términos generales, son un riesgo activado contra la sociedad, ¿sí? Son al final del día instrumentos de las personas que de una u otra manera ejercen sus roles administrándola. Y claro, en nuestra concepción cultural, los principios de responsabilidad limitada de la persona jurídica, los límites, entre otros, ¿sí? Eh, nos permiten de una u otra manera concebir que hay actividades un poco más formales y son realizadas a través de compañías. Pero lo cierto es que esta concepción social también involucra un riesgo. Y el riesgo latente es la mala utilización, el mal empleo de estas entidades. Y el mal empleo de estas entidades, por ejemplo, pudiera llevar a la tentación de fingir, de hacer pasar una transacción comercial como si se hubiera realizado con una persona jurídica y hacer que ésta emita facturas o suscriba contratos o emita comprobantes que, por ejemplo, no tienen una sustancia económica. Y claro, vamos a tener otros espacios que pueden elevar las alertas. Una entidad financiera, una entidad de seguros, dependiendo del tipo de contratación que realice esta compañía. Pero al final del día, si yo mañana quiero establecer la real sustancia económica de varios de los movimientos contables que realiza esta entidad, esta compañía, a quien no le puede evitar rendir cuentas si se le aparece a pedírselas en una inspección de oficio regulada por el 354 de nuestra ley de compañías, es precisamente a la superintendencia. ¿Por qué? Porque ese es su rol, constatar in situ, desde la existencia de la compañía, ¿sí? Hasta la realidad contable de sus cuentas, pasando por la originalidad o no de los sustentos de esa cuenta. Y la super puede implementar inspecciones de oficio, incluso a petición de parte, incluso a petición de otras entidades, para chequear el desarrollo real de una compañía. Y claro, el expediente con el que ustedes cuenten en el marco de una potestad de inspección administrativa, si eventualmente se complementa con otros indicios de orden policial, con indicios de orden tributario, con cotejamiento de otros registros públicos, por sí mismos van a constituir, ¿sí?, elementos a los que puede acceder Fiscalía o en su defecto, su ausencia, mecanismos que ante su falta de existencia en el expediente servirán como mecanismos para desestimar casos de lavado de activos. ¿Cuál es el problema de nuestro país? Estas superintendencias, cada una con su rol, no se han integrado abiertamente en la lucha contra el lavado de activos. No están ejerciendo su rol de custodios de la economía nacional, no como lo exige el momento que vivimos. Momento que vivimos en el que la última estimación sobre el lavado de activos en el Ecuador a la que se ha tenido acceso, generada por la CELAC en el año 2021, estima más o menos en 3.500 millones de dólares de dinero sucio, lavado en el año 2021, ¿sí? Triplicando, ¿sí?, la última medición estimativa realizada entre 2007 y 2016. Y es que si ustedes revisan la metodología utilizada en este informe, se van a dar cuenta que se hizo solo sobre una estimación o sobre una contrastación
entre las transacciones que cursaron, ojo, por el sistema financiero, ¿sí? Y aquellas, ¿verdad?, que tuvieron transacciones a nivel internacional y que justificaban de una u otra manera ese flujo. Miren lo que nos dice la metodología. La tabla 1 presenta los resultados obtenidos en el análisis descrito. La tabla muestra para cada periodo el monto total de dinero bancario que se registra en el sistema financiero nacional y que está por encima del crecimiento nominal de la economía, de la cantidad de especie monetaria en circulación y de monedas en circulación. La línea 2 muestra el saldo acumulado para cada periodo de la balanza de pagos, importaciones, exportaciones menos importaciones, mientras la línea 3 muestra cuánto se ha incrementado la cantidad de dinero bancario y que no tiene ninguna explicación. Bancario, bancario, estimados defensores. Ni siquiera tenemos una estimación de aquellos bienes que hayan circulado en la economía o que se mantengan en efectivo o que hayan sido transmutados, por ejemplo, a través de transacciones ficticias que han generado cambio de dominio, ¿sí?, de bienes inmuebles. Y regresando sobre la base de este estimativo, nos dice luego, la metodología aplicada permite identificar que el monto de este dinero no regular en el sistema financiero ecuatoriano ha crecido en 27.400 millones de dólares desde el año 2005 hasta septiembre del 2022. Esto da como resultado que cada año el sistema financiero ecuatoriano ha regularizado un promedio de 1.500 millones de dólares de dinero que no tiene una justificación económica en las cuentas monetarias, en el crecimiento económico ni en los flujos externos de la balanza de pagos. Es decir, no tiene una explicación concomitante a la vida económica nacional. Si esa cantidad de dinero de manera anual desde el 2005 promedio ha estado ingresando, nuestra pregunta directa es, ¿cómo es que estas entidades no han logrado reportarlo? ¿Cómo? ¿Cómo es que un ente internacional toma nuestras cifras del Banco Central, hace una suma de 1 más 1 y una resta y logra establecer la incongruencia entre la totalidad de bienes exportados, la totalidad de bienes comerciados a la interna, y resulta ser que hay una cantidad de dinero que al menos representa más o menos entre un 3 y 4% del Producto Interno Bruto que no se corresponde con ninguna transacción comercial? Yo les digo por qué. Porque la faceta económica del crimen organizado es una realidad con la que ya coexistimos desde mucho antes de la Convención de Palermo, mucho antes de nuestra primera ley de lavado de activos, pero sobre la que tenemos un problema jurídico relativamente reciente. ¿Cuál? El lavado de activos y los delitos hermanos del lavado de activos. Enriquecimiento privado no justificado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes van a los estudios criminológicos, existen razones por las que los estados tradicionalmente se hacen de la vista ciega en temas de delincuencia económica, y es porque están codificados en su ADN sociológico. Las teorías de Sutherland sobre el delincuente de cuello blanco nos ponen una venda generalmente en la teoría o en la política criminal a la hora de atacar estos delitos. Hoy más visibles que nunca, sí, pero es nuestro rol como operadores de justicia, incluso desde la defensa de quien no vaya a poder acceder a un abogado en su momento para defenderse de ellos, entender su real aplicación. Contraloría a la hora de cotejar si actividades de corrupción están generando un incremento patrimonial. Ojo, no solo en el funcionario, sino en beneficiarios de contratación pública. En revisar y contrastar la información de familiares directos, ¿sí?, de estos funcionarios que rinden sus declaraciones patrimoniales y remitir, de ser el caso, al menos una labor conjunta investigativa con la UAFE, con el SRI. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado, ahora llamada de Competencia Económica, haciendo un esfuerzo por darle una idea a las demás instituciones de cuáles son los precios de mercado y quiénes son los principales actores de ciertos mercados para permitirnos entender entonces, ¿sí?, de dónde puede o no estar
identificado un flujo anómalo de ventas o un precio tangencialmente opuesto, superior a los valores promedio de un mercado en general. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos informes de estas entidades en los muchos o pocos casos de lavado de activos que ustedes han revisado han podido observar cuando se incluyen a personas jurídicas, cuando se incluyen problemas relacionados a las transacciones financieras? La respuesta es muy pocos, si no ningunos, porque la aproximación sigue siendo judicializar primero. Y una de las dinámicas distintas de la delincuencia económica y de cuello blanco es que por su propia estructura y por ser delitos de peligro en su mayoría, deben venir plenamente sostenidos en investigaciones con carácter colaborativo entre diferentes entes que cotejan y corroboran problemas. Y les pongo un ejemplo. Si un sujeto obligado, que ya veremos cuál es su definición estructural, si un sujeto obligado no le reporta a la UAFE, ¿sí? Es muy probable, estamos de regreso, me imagino que pues estamos pues con una asistencia fuerte y eso hace un poquito inestable la plataforma, pero aquí vamos, vamos de nuevo, estamos acá. Me avisan si se logra ver, ¿no? Sí, se ve, Por doctor. favor, hasta este punto, si existiera alguna pregunta, alguna duda, con orden la podemos ir, digamos, evacuando, porque yo sé que a veces es un poquito complejo, obviamente con orden para no romper el flujo, pero un poco lo que les transmito es, estas entidades son la contracara natural de informes como por ejemplo el que nos puede presentar el SRI o complementar el que nos puede presentar la UAF. Y el problema es que no hay esta integración previa y el enfoque investigativo no están haciendo de los entes de control en conjunto con las entidades de recaudación y de redeterminación, más policiales y finalmente ante fiscalía. Lo que estamos viendo en muchos casos son informes medianamente elaborados con deficiencias de la UAFE, poco cotejados, traspasados a la policía, que luego se los traducen en los mismos términos a fiscalía. Y en muchos de los casos veremos en un rato qué ha significado eso en la arista procesal para el lavado de activos y por qué es tan criticado y por qué las sentencias que vemos son marginales en contra de los pocos casos judicializados y cómo a su vez estas dos variables son a su vez todavía más marginales en comparación a los indicadores que nos muestran estudios como el que ha hecho la CELAC. Y es que nosotros tenemos que entender que el lavado de activos como tal, ¿sí? Supone más o menos, ¿sí? Permítanme, el conjunto o la estructura. Parece que hubo una falla con el... Ya regresó el doctor. Hola, ¿me escuchan?
Sí, doctor, se lo escucha. Sí, solo para aclarar, ¿es mi conexión o es un problema de la plataforma? No, para ver si de pronto me muevo el lugar. Me parece que es su conexión, ¿no? Porque se le escucha a ratos entrecortado. Es la mía. Permítanme entonces, me acerco un poquito, me acerco a otro punto para mejorar la conexión, ¿ok? Denme un momentito. Perdón, se nos acaba este problema. Bien, ¿me escuchan ahí? Me Sí, he se lo puesto al lado del escucha. router. Se lo escucha, Bien, doctor. en todo caso, un poco lo que les comentaba es que el lavado de activos como actividad, ¿sí? Habiendo explicado un poco el rol de las entidades superintendenciales en control económico, se divide en este gráfico de la UAF Chile, que ha presentado la UAF el Ecuador, en tres etapas estructurales, conceptuales, ¿no? Ustedes lo pueden ver, insisto, pues un poco voy a hacer referencia a temas comunes. No me acuerdo si fue en la serie de Breaking Bad o en la serie de Better Call Saul, pero ustedes ven al personaje de Saul Goodman, un abogado además que se ha especializado en asesorar esquemas de lavado de activos, que explica estos tres componentes a través de un tarro de canicas, ¿no? Donde mezcla unas con otras, ¿sí? Señalando que en primer lugar siempre se necesita hacer la colocación. ¿Ok? ¿Qué es la colocación? Yo tengo el rédito de una actividad ilícita, vamos a suponer que es el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Vamos a suponer que tengo la necesidad de incorporar al flujo económico $100.000 en efectivo producto de esta actividad. Esta persona, ¿sí?, introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero. ¿Bien? ¿Qué es lo único que tiene que hacer esta persona para introducir sus ganancias en el sistema financiero? ¿Sí? Es al rebasar cierto umbral, la entidad financiera, por ejemplo, le va a pedir una justificación del origen de esos fondos. ¿Qué justificaciones válidas existen? Pues, si es una persona que tiene un RUC, que presta servicios, que paga sus tributos, la primera podría ser desde un contrato de prestación de servicios, un contrato en el que ha vendido un determinado producto, la factura de ese producto o de ese contrato, ¿sí? Y eventualmente, pues, ese acto justificativo al banco lo que le permite es, al reportar la operación, señalarle a la entidad de control cuál es el origen de esos fondos. Esto significa que de una u otra manera ha quedado exento de responsabilidad en el marco del sistema de control. No. Lo que significa es que ya el sujeto, más o menos como pasa en la defraudación o en la declaración tributaria, ¿sí?, él mismo es el que ha señalado el origen de esos bienes y él mismo coloca sobre la mesa los instrumentos o los elementos que lo justifican. ¿Cómo contrarresta esto el sistema? Lo vemos en un ratito, porque las entidades financieras son sujetos obligados de carácter financiero a reportarle a las unidades de inteligencia financiera, la nuestra es la UAFE, ¿sí?, la transacción con el origen designado. Si el lavador, vamos a suponer, ha logrado incorporar ese activo, ha logrado la colocación. ¿Ok? Si esa justificación pasa desapercibida y no genera mayores alertas en los entes de control, ¿sí?, vamos a pasar entonces al segundo estadio, la estratificación. ¿Qué es la estratificación? La realización de múltiples transacciones que separa los fondos de su fuente ilegal, dificultando su rastreo. Es decir,
ese acto primigenio de incorporarlo al banco, luego a su vez se empieza a diversificar generando pagos a terceros, compra-venta de otros bienes, saldo de obligaciones, inversiones y finalmente, ¿sí?, el tercer paso que se llama integración, que supone la reinserción de los fondos ilegales en la economía, pues ahora aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados. De la inversión, el banco me repaga la inversión, capital más interés, entonces yo ya legitimé la fuente primigenia del capital y además he generado un rédito adicional por el interés. Este ejercicio en conjunto, ¿verdad?, o estos tres estadios son en términos generales el proceso estándar de lavado de activos. Ahora, todos los partícipes en este proceso eventualmente pueden ser procesados por el delito de lavado de activos. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros podemos entrar a revisar, ¿sí?, concretamente lo que nos dice, por ejemplo, ¿sí?, nuestra norma de lavado de activos, el artículo 317 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad? Miren lo que nos dice. La persona que en forma directa o indirecta tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito. 2. Oculte, disimule o impida la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito. 3. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa de la que sea socio o accionista para la comisión de los delitos tipificados en este artículo. 4. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados en este artículo. 5. Realice por sí mismo o por medio de terceros operaciones, transacciones financieras o económicas con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. 6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. Y 7. Declare valores de mercancías superiores a los reales con el objetivo de dar apariencia de licitud a las actividades de lavado de activos. Si ustedes lo comparan, ¿sí?, con el triple esquema que acabamos de revisar, ustedes se darán cuenta que todas estas actividades, todas, ¿sí?, son subsumibles a cualquiera de los tres eventos señalados como la técnica financiera estandarizada. Solo como aclaración, ¿sí?, aquí el ejemplo habla de la colocación en el sistema financiero, pero nosotros tenemos que recordar que en nuestra economía tenemos dos grandes productores de activos: el sistema financiero, que los crea sobre la liquidez en sí misma, es decir, sobre el dinero en sí mismo, y el sector real, que los crea sobre la base de bienes y productos vendidos. Y aquí hay que entender que la colocación puede existir no solo a nivel del sistema financiero, sino también a nivel del sector real. Y les pongo un ejemplo muy interesante de cara al problema de tráfico de tierras que se vive en algunos cantones de nuestro país. Como ustedes saben, con la grandísima deuda de la reforma agraria en nuestro país y con la gran migración a los centros urbanos, uno de los grandes procesos municipales recurrentes, por lo menos en las grandes ciudades, ¿sí?, es la necesidad de la legalización de invasiones. Una práctica, pues muchos han señalado de clientelar o de clientelista a nivel político, pero que es una realidad. Y fíjense ustedes cómo es un ejemplo interesante de colocación en el sector real, cuando se puede o se logra torcer los límites administrativos de la potestad municipal
para asignar títulos de propiedad a personas que viven sobre invasiones. Una invasión es un acto ilícito en sí mismo de turbación de la posesión de un tercero que por un conjunto de reglas de orden administrativo, ¿sí?, eventualmente puede tornarse en un título de propiedad legítimo a favor de una persona. ¿Qué les parece a ustedes, sí, si determinada estructura delincuencial, por ejemplo, es capaz de hacerse con el control de determinados espacios de invasiones, ¿sí?, organizar a los tenedores de las tierras, y cuando estas personas logran titularizar estos bienes, a través de estas personas generan transacciones para legitimar ingresos originalmente ilícitos? Toda estructura o toda dinámica social que genere valor a partir del sector financiero real es un potencial riesgo para el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir en mayor o en menor medida dar valor a algo que no lo tenía y por tanto acreditar sobre esa base la posibilidad de construir transacciones que faciliten la colocación, estratificación e integración. Y les pongo el ejemplo. Determinada estructura delincuencial de cuello blanco o de delincuencia organizada de bagatela organiza a los propietarios de los títulos, los titulariza a costo cero sobre la base de ciertas condiciones que ellos de una u otra manera podrían manipular por situaciones de facto. Está pasando, por ejemplo, en el municipio de Durán. Y funcionalmente, un tercero hace la adquisición del bien una vez que está titularizado. Terrenos de un valor relativamente ínfimo por estar recién titularizados, pero que al día siguiente, y por el tipo de transacciones y por los bajísimos controles que existen a la hora de realizarlos, incluso en el crecimiento administrativo ordenado de la ciudad, podrían legitimar mañana que una o varias personas empiecen a generar de manera subsecuente ingresos en el orden de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 dólares. Ese es un ejemplo donde ustedes se dan cuenta que ahí donde no había valor, donde había un acto ilícito, por ejemplo, ¿sí?, administrativamente ilícito, de repente tenemos una fuente justificativa de ingresos ingentes. ¿Quiénes deberían frenar esto? Partiendo de las municipalidades, pero también tienen ustedes, por ejemplo, la poníamos en el cuadro anterior, a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, pues, capaz de auditar los procesos por los cuales los planes de crecimiento de las ciudades siguen permitiendo la anexión y titularización de terrenos, cuando claramente deberían cumplir con una planificación territorial que fije los límites de crecimiento de las ciudades. Vean ustedes cómo una arista poco regulada de la economía se transforma entonces en un espacio del sector real propio para la colocación, estratificación e integración. Y claro, cuando ustedes tratan de ir a atacar un crecimiento patrimonial desproporcionado a una persona de estas, lo que les va a decir es que su motor de arranque fue la titularización de un terreno y que a partir de ahí tuvo la habilidad suficiente para comprar y vender otros terrenos con un capital semilla de 4, 3, 5, 6, 7, 8, que eventualmente se hace un imperio. Cuando realmente las supuestas compraventas subsecuentes, en la medida en que, por ejemplo, notarías no hacen los reportes de compraventas realizadas o no, a decir de la escritura en efectivo, que entidades financieras reportan o no la proveniencia de depósitos en efectivo o incluso de transacciones entre personas que realmente no tienen relación económica real, pues ahí ustedes se darán cuenta que nuestro sistema de control económico hace agua y por tanto torna o dificulta o torna en más dificultoso generar investigaciones patrimoniales reales que permitan de una u otra manera pesquisar el delito de lavado de activos a nivel policial y fiscal para poderlo judicializar. Es importante entonces que ustedes se den cuenta que por su naturaleza es un delito de peligro. Es un delito de los llamados contra la responsabilidad ciudadana en su sección octava, delitos económicos como tal, con un bien jurídico difuso. ¿Cuál? La sanidad de nuestra
economía, la transparencia en las relaciones económicas que debe ser garantizada por el mismo Estado. ¿Por qué? Porque el lavado de activos genera una distorsión en el mensaje normativo, para ponernos teóricos desde el funcionalismo, porque le hace creer a las personas que el rédito de la actividad delictiva es susceptible de protección por las reglas de la economía y por los sistemas de protección estatales que existen para la economía. Y no hay nada más alejado de la realidad. El mismo compromiso de Palermo nos llama a reprochar el rédito de la actividad ilícita y a señalar esos espacios en donde se los pretende incorporar a la economía. Dicho esto, y regresando a nuestro análisis de tipicidad, ¿sí? Se darán cuenta ustedes que a continuación de las conductas, muchas de ellas omisivas, es decir, la falta de acción, ¿sí?, respecto a una transacción al menos reñida, ¿sí?, con la justificación, nos vamos a dar cuenta que a renglón seguido el artículo nos señala la siguiente frase: estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país, sin perjuicio de los casos en los que tenga lugar la acumulación de acciones o penas. ¿Qué es lo que nos dice esta parte del artículo? Aquí, la autonomía del lavado de activos con respecto al delito que genera el rédito es absoluta. Yo no tengo que acreditar la actividad ilícita originaria o originadora del rédito para poder procesar por lavado de activos. Basta entonces simplemente con tener indicios, prueba indiciaria, ¿sí?, de que puede provenir el activo blanqueado de una actividad aparentemente ilícita, ¿sí? Y si existen concursos, pues Fiscalía, tal y como nos lo dice el artículo, es libre de mantener las investigaciones y llegar a las últimas consecuencias. Esto siempre nos va a llevar a la pregunta: pero doctor, ¿qué ocurre entonces si se sanciona primero el lavado de activos, ¿sí?, antes que la actividad misma originaria, y con los años se logra llegar a la conclusión de que es imposible establecer la materialidad de la actividad ilícita al menos, y por tanto la imposibilidad de determinar esos activos como provenientes de una actividad ilícita? Pues yo les diré de bote pronto la respuesta procesal natural. Muy probablemente eso genere un cambio en las condiciones probatorias de la sentencia, y dependiendo del estadio en el que para esa fecha se encuentra la sentencia de lavado de activos, pues ustedes tendrán una serie de recursos que van desde la apelación hasta la revisión. Lo contrario, es decir, no partir de la prueba indiciaria en materia de lavado de activos, supone entonces supeditarlo siempre a la condena del delito primigenio, y el problema es que en su característica de delito de peligro, protector de un bien jurídico correspondiente a un derecho difuso, va a llegar muy tarde. Nosotros tenemos que entender que el adelantamiento de la barrera punitiva, que exige la puesta en peligro de un bien, y aquí que se pone en peligro, ustedes se darán cuenta que el delito de lavado de activos no supone una lesión directa, ¿sí?, para ningún sujeto pasivo, ni lesiona propiamente un objeto material de protección. No existe, pues, la persona, si lo quieren ver así, o el objeto que salga afectado por el ingreso o no de dineros reñidos con la licitud. Lo que hay es una puesta en peligro, una amenaza al bien jurídico, ¿sí?, responsabilidad ciudadana, al bien jurídico economía, a la confianza en una economía que empieza a reposar sobre actividades ilícitas. Y eso es algo que nuestro sistema no puede tolerar, más allá del mandato constitucional de protección económica al Estado y a las instituciones como las superintendencias. No lo puede tolerar porque en sí mismo es una ratificación, ¿sí?, o validación, si se quiere, del rédito de las actividades ilícitas. Y así como tengo que atacar su causa, por citar al sistema francés contractual, tengo también que atacar su objeto. Y su objeto es el rédito. No puede gozar económicamente alguien o beneficiarse económicamente
o pretender que ese rédito tenga las protecciones de la economía nacional cuando proviene de una actividad ilícita. A la prueba de lo que les planteo, de esta naturaleza indiciaria, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta entonces, ¿verdad? De lo que generalmente ha dicho la jurisprudencia, y nuestra Corte Nacional no es la excepción con respecto, ¿sí?, al lavado de activos al momento de ser sancionado. ¿Qué nos dice nuestra Corte Nacional? Esta es una resolución 471/2015. Nos dice: la Fiscalía, al fundamentar su recurso, alega que el delito de lavado de activos no requiere la existencia de una condena previa del delito subyacente, sino a probar el origen ilícito de los fondos, lo cual así lo ha hecho, pero que el tribunal ACUO no ha valorado adecuadamente la prueba actuada de cargo presentada por Fiscalía. Para el efecto, el análisis de la fundamentación del recurso, este tribunal parte de la definición de lavado de activos, que de acuerdo a la doctrina mayoritaria, consiste en el conjunto de operaciones comerciales o financieras de receptación y reciclaje de fondos, dinero o activos ilícitos o sucios para incorporarlos en la economía legal de un país, con el objetivo de transformar el producto de las actividades delictuales en valores legales de un país, con el objetivo de transformar el producto de actividades delictuales en valores legales o con apariencia de legalidad. Nos dice al final: así como la doctrina y la jurisprudencia consideran el delito de lavado de activos como un delito autónomo, lo cual implica que no se requiere probar el delito previo determinante con una sentencia condenatoria ejecutoriada. Lo que sí se debe probar fehacientemente es el origen ilícito de los dineros, fondos o activos supuestamente lavados. Es decir, que estos sean resultado, ¿sí?, o producto de actividades ilícitas o constituyan instrumento de ellas. Perdón, permítanme. ¿Sí? Lo que constituye un elemento objetivo del tipo penal. En este sentido, la jurisprudencia se ha pronunciado que en este tipo de delitos es aceptada y valorada la prueba indiciaria. Cuando vemos en qué consiste el análisis de la prueba indiciaria, revisemos brevemente lo que nos ha dicho principalmente la jurisprudencia española. Nos dice: la prueba sobre el conocimiento del delito fuente y del conjunto de los elementos objetivos del lavado de activos será normalmente la prueba indiciaria. No es habitual al respecto de la existencia de prueba directa. En esta clase de actividades delictivas muy propias de la criminalidad organizada, la prueba indiciaria es idónea y útil para suplir las carencias de la prueba directa. La existencia de los elementos del tipo legal analizado deberá ser inferida a partir de un razonamiento lógico inductivo, apoyado en reglas de inferencia que permiten llegar a una conclusión a partir de determinadas premisas, de los datos externos y objetivos acreditados. Los indicios han de estar plenamente acreditados, así como relacionados entre sí, y no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios. El tribunal deberá explicitar el juicio de inferencia de un modo razonable. En nuestro sistema jurídico, esto se refiere al español, un problema muy frecuente es demostrar el delito de lavado de activos, más aún cuando no se cuenta con suficientes elementos de convicción y medios de prueba directos para demostrar la responsabilidad del sujeto imputado. Así, se recurre a la prueba indiciaria. Miren lo que nos dice el acuerdo plenario de la Corte Suprema Española. Los criterios inusuales o crecimientos injustificados del patrimonio o la realización de actividades financieras anómalas por su cuantía y su dinámica. Segundo, la inexistencia de negocios, actividades económicas o comerciales lícitas que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias. Y tercero, la constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas con capacidad de generar ganancias ilegales o con personas o grupos relacionados con los mismos. Miren ustedes entonces cómo construimos en los dos primeros componentes
más por la falta de justificación económica que realmente sobre una vinculación causal real del activo con la actividad económica. En el fondo, sobre los bienes, sobre el rédito, lo que buscamos es la falta de justificación. Pero luego esa falta de justificación de un rédito tiene que venir complementada y es aquí donde vamos a regresar a las entidades de control con algún grado de relacionamiento, pues con entidades o personas que tienen vinculación con estructuras de delincuencia organizada o con actividades ilícitas. Y es ahí donde generalmente flaquea nuestra estructura. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el único que nos va a poder certificar la ausencia de una relación comercial más allá, ¿sí?, de una duda razonable son las entidades de control, todas en el ámbito de sus competencias. Si una persona no tiene sustancia económica acreditada a través de facturas o impuestos generados por sus transacciones económicas ante el SRI o el SENAE, si además ha sido incapaz de justificar cuando se le ha requerido por el sujeto obligado ante la UAFE el origen de sus fondos, si a esto le sumamos la imposibilidad o la negativa a colaborar, si es que se trata, por ejemplo, de una persona jurídica o de una entidad financiera, con los controles de su ente de control natural, esa ausencia de justificación o justificaciones que al cruzarse no coinciden, y les pongo el ejemplo clásico, se declara una cuenta en un sentido ante el Servicio de Rentas Internas, pero la misma cuenta en un sentido distinto en el balance subido ante la Superintendencia de Compañías. Si yo tengo ese primer escenario y sumado a ese primer escenario, tengo además la vinculación por labores o técnicas especiales de investigación, de vinculación con personas vinculadas a estructuras de corrupción, de crimen organizado, a su vez también de lavado de activos u otras organizaciones, entonces ahí tengo un caso sólido. Sobre esta base, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿hace sentido entonces que exista una gran incidencia de delitos de lavados de activos de orden flagrante? La respuesta es, eso demuestra las deficiencias estructurales en nuestro sistema de supervigilancia y control económico a la hora de estructurar buenas investigaciones de calidad. Así de sencillo. No es de soplar y hacer botella. Si ustedes salen, y se los digo con mucho cariño al día de hoy, a defender un delito de lavado de activos, de acuerdo a este estándar que no es reprochado por nuestro país, el verdadero problema lo va a tener Fiscalía, porque le toca agotar en negativo certificaciones. Y me voy a explicar mejor con respecto a este aspecto, ¿sí? A Fiscalía le toca ir entidad por entidad, procurando que éstas le refieran, ¿sí?, concretamente, si es que existe o no una relación económica, o si existiendo, esta es incongruente de una entidad a otra. Y habiéndose justificado, realizado una labor investigativa de ausencia de estos vínculos, ¿sí?, le toca además complementarlo con el relacionamiento con una estructura, con una persona que pudiera estar vinculada fehacientemente o al menos positivamente con alguna actividad ilícita. ¿Qué nos acostumbramos en nuestro sistema? Y por eso lamentablemente tenemos una bajísima incidencia de sentencias condenatorias, más allá de que, insisto, hay que culturizarnos en el ataque a este tipo de delitos, ¿sí? Lo que tenemos es investigaciones a veces totalmente basadas en simples realidades numéricas, ¿sí? Hoy, a propósito de eso, parece una epifanía, escribía el doctor Felipe Rodríguez, por ejemplo, en su editorial de Primicias, nos planteaba el caso de falsos positivos de lavado de activos, donde la UAFE, por ejemplo, circunscribe su trabajo a lo que le parece una operación bancaria anómala, donde confunde capital e interés en el contexto de una póliza de inversión, ¿sí? Y de alguna manera interpreta, y de hecho así lo lleva hasta la Administración de Justicia, que hay personas que se han enriquecido a razón de cantidades ingentes para su ingreso promedio durante los últimos 7 años. El caso concreto que planteaba era una pareja que invertía 50.000
generaba el rédito de los 50.000 y lo reinvertía al año siguiente, pagaba el impuesto por el rédito, pero no pagaba impuesto por el capital, ¿sí? Y lo que había calculado la UAF en un ejercicio bastante mediocre, hay que decirlo, a decir del relato del doctor Rodríguez, era un incremento a razón de 50.000 por año, o más de 50.000 por año, cuando sabíamos que al final del día lo que ocurría era una reinversión del capital con un interés que se iba reestructurando año a año. Ahí tienen ustedes el problema de no agotar por todos los medios y con un entendimiento absoluto el origen del fondo o su justificación probable. Más bien se presenta a priori como la supuesta ausencia de justificación sin haber agotado esa labor investigativa. Luego ni siquiera entremos a hablar de entonces cuál era el grado de vinculación con una estructura delictiva o con una persona presumiblemente dedicada a cometer delitos que le exige el tipo penal, que además de ser muy cuestionables del llamado derecho penal de autor, porque en ocasiones supondría entonces que el indicio, por ejemplo, es tener relaciones con alguien que a lo mejor condenado o no por determinado delito, pues se entiende como un delincuente conocido en determinada estructura social. Entonces, quiero un poco que ustedes logren parangonar cuán desprotegida puede llegar a estar Fiscalía si le presentan un caso solo basado en una aparente investigación patrimonial. O si en su defecto deja de lado la necesidad de buscar los justificativos a criterio de que debe ser la parte la que justifique su origen, ¿sí? Que ese es un problema estructural en la imputación. Y en su defecto se centra simplemente en el marco de relaciones de las personas. Porque eso, lamentablemente se los digo, se llama derecho penal de autor. Si el estándar es la ausencia de justificación aparente, un incremento sustancial y además la vinculación con ciertas personas o estructuras que en el marco de otras investigaciones plausibles, con sentencia condenatoria o no, pudieran estar vinculadas a esos giros, pues ahí sí, adelante la imputación. En el marco de la sana crítica, el juez razonará si esto está más allá de la duda razonable o si en su defecto le toca dictar sobreseimiento de inocencia según sea el caso. Dicho esto, veamos entonces aquí en la norma, además, fuera de los entes superintendenciales que sirven como entidades secundarias en el sistema de lavado, de control de lavado, ¿sí? Veamos entonces qué rol se le entrega concretamente a ciertos o a ciertas entidades de la comunidad, ¿no? Miren ustedes, nuestra ley de lavado de activos nos establece que los sujetos obligados son aquellas personas físicas o jurídicas que, debido a la naturaleza de sus actividades, están obligadas por ley a implementar medidas de prevención y control para evitar ser utilizadas en operaciones de lavado de dinero. Miren ustedes, por usar un criterio tributario para quienes están familiarizados con los agentes de retención, miren ustedes cómo la UAFE en su sistema antilavado, además de generar una red de interconectividad con las superintendencias como entes secundarios en la lucha del control contra el lavado de activos, además extiende una red de obligación declarativa en favor de ciertos actores económicos. ¿Qué es lo que dice? Las principales actividades propensas al lavado de activos son las siguientes. Por tanto, quienes se dediquen a esas actividades tienen una obligación de reportarme cierto tipo de transacciones por encima de un umbral. ¿Sí? Y entonces empieza las principales, las primeras, el sector financiero. Bancos, entidades de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio, compañías emisoras de tarjetas de crédito y débito, empresas de seguros y reaseguros. ¿Sí? ¿Por qué estas entidades están dentro de los sujetos obligados? Porque son aquellas en las que principalmente se ve necesitada la delincuencia o la delincuencia organizada para generar la colocación. ¿Sí? Son el primer filtro, son el primer espacio de seguridad. El contrato de depósito bancario está en primer lugar regido por la seguridad. Cuando nosotros depositamos el dinero en el banco, a más de otras dinámicas como el crédito, lo que nosotros estamos haciendo en buena lid, ¿sí?
es asegurando ese capital, evitando que una persona en medio de la noche patee nuestra puerta y nos despoje de toda la liquidez que tenemos. Se la confiamos al sistema financiero y el sistema financiero nos da la tranquilidad a cambio de una tasa de recurrir a ella en caso de necesidad de forma progresiva y sin límites. ¿Sí? Por ende, es el primer eslabón de la protección contra el lavado, porque la principal tentación está en la colocación del dinero en el sistema financiero. Ingresarlo, generar pólizas de inversión, colocarlo en forma de aval para generar a su vez otros negocios de carácter lícito. Si tú cortas el acceso al sistema financiero, has en buena lid destruido buena parte de la capacidad de permear tu sistema económico. Y aquí vemos situaciones inexplicables en nuestro Ecuador moderno y se las transmito a ustedes. En primer lugar, ¿sí? ¿Cómo puede ser posible que el 70% de extorsiones que hoy están ocurriendo en el país, ¿sí?, transiten a través del sistema financiero? Y yo les voy a explicar en parte por qué, pero en parte por qué es inadmisible. El problema es de umbrales. Primero, hay una facilidad enorme a partir de la digitalización de los servicios bancarios para abrir cuentas y además para celebrar transacciones en tiempo real fuera de los horarios bancarios a través de usuarios relativamente anónimos. Estas cuentas digitales se abren en cuestión de minutos, la persona accede a sus claves de web digital, por ahí un sistema de coordenadas, recibe los réditos de las actividades delincuenciales concretas y luego pues los transmite o los retira en efectivo y deja abierta la cuenta. En muchos de los casos incluso las cuentas son abiertas con los datos de personas que han perdido sus documentos de identidad. ¿Cuál es el problema ahí? Falta de control en las entidades bancarias en cuanto a la normativa y a los sistemas de seguridad para apertura de cuentas. Si estamos viendo un problema de apertura de cuentas por unos sistemas de credenciales que no se logran validar eficazmente, pues tenemos que generar regulación económica, regresamos al índice de criminalidad global, que nos permita limitar el acceso a este tipo de cuentas o que permita generar un sistema de identificación más específico. Se me viene uno a la mente, los sistemas de firma electrónica, por ejemplo, y por hoy obligan una validación biométrica a través de fotografías de los titulares de cuentas. ¿Lo hace un poco más lento? Sí, pero ¿es necesario en una economía tan venida menos en controles como la nuestra? Sí. Y esta base de datos además debe poder nutrir el cruce informativo que eventualmente realice Fiscalía y otras entidades, también para acreditar o detectar a aquellas personas que empiezan a tener flujos anómalos en sus cuentas. ¿Por qué? Porque estos sujetos obligados, toda operación inusual, están obligados a reportarlas a través del formulario Know Your Client, también llamado como KYC o Conozca a su cliente. ¿A quién? Pues a la unidad de análisis financiero y económico. Pero esa información, a su vez, tiene que ser revalidada a través de procedimientos de auditoría y control de los entes especializados, como la Superintendencia de Bancos, cuando realizan los planes de cumplimiento de las entidades bajo su control, ¿sí? Entre tantas otras. Hoy por hoy, como sujetos obligados, dense cuenta, tenemos a profesionales y firmas de servicios, los auditores externos, contadores, abogados y notarios, todavía algunos con deficiencias reglamentarias en cuanto a cómo deben presentar esta información, ¿sí? Comerciantes, casas de empeño, subasta, comerciantes de bienes muebles e inmuebles. Ciertas actividades como los vehículos, ¿sí?, de alta gama o de gama media están obligados a ser reportados. Los corredores de bienes raíces, vendedores de bienes inmuebles, fácilmente, digámoslo así, bienes que pueden tener un incremento en el valor en el tiempo de conformidad a las transacciones que se van generando, con algunos controles concomitantes como los catastros municipales, como los registros de escrituras públicas en notaría y sus inscripciones en el registro de la propiedad, pero que en el fondo son operaciones siempre en riesgo del valor especulativo y que los valores sean de una u otra manera modificados. Instituciones activas como ONG, fundaciones y en general, para citárselas a todas las que contempla nuestra ley de prevención del lavado de activos, ustedes las tienen contempladas en el artículo 5. De hecho, hay una conducta autónoma
seguida de nuestro artículo 317, que se llama omisión de reporte en materia de lavado de activos, que sanciona concretamente a aquellas entidades obligadas a reportar que no lo hacen. Quiero que se den cuenta entonces, hasta aquí, cómo realmente estamos a merced de un proceso de estructuración probatoria exigente, donde Fiscalía, aun cuando llegue a sostener que no hay justificación para un incremento patrimonial, tiene que agotar las solicitudes de información y las acreditaciones desde los entes de control que le señalen la inexistencia de una justificación. No es, como erróneamente habían señalado en su momento, digámoslo así, varios compañeros de fiscalía, que el procesado tiene que demostrar la proveniencia de los fondos. No, sigue estando la carga en manos de fiscalía, pero es una carga que efectivamente puede tener una respuesta de carácter negativo. ¿A qué me refiero? Cuando pide la información a las supercompañías y le pregunta si determinada transacción tiene sustancia económica o no, de acuerdo, por ejemplo, a una inspección de oficio que se haya realizado, y la superintendencia le contesta que no, ¿sí? Entonces el fiscal podrá decir no hay justificación en su balance interno. Si le pregunta al SRI si ha cursado facturas y el SRI le dice que no tiene ni siquiera las facturas electrónicas autorizadas por el portal o que no tiene RUC, pues ciertamente no habrá forma de justificarlo desde una actividad económica o comercial. Si le pregunta a la superintendencia de bancos si tiene algún tipo de póliza donada por un familiar, algún tipo de inversión, la super le va a decir pues que no. Y ante todos estos actos de certificación de falta de justificación o incremento patrimonial, sumados a la constancia del incremento patrimonial, sumados a la vinculación a través de técnicas especiales, de la vinculación de esta persona con grupos u otras personas que pudieran estar vinculados a actividades ilícitas. Vamos a poner un ejemplo. Funcionarios investigados en un caso de peculado, ¿sí? Ante estos tres indicios, ¿sí? Entonces tenemos un caso sólido de lavado de activos que pudiera o debería ser condenado de forma autónoma. ¿Es un delito con responsabilidad contra las personas jurídicas? Sí lo es. La UAFE, tan mencionada y tan cacareada, no es sino un ente de inteligencia financiera encargada de procesar los reportes de los agentes obligados a reportar y traducirlos en un informe ejecutivo de operaciones inusuales, un registro de operaciones inusuales, que deberá ser Fiscalía la que luego lo termine de indagar, ¿sí? Con la proveniencia de los fondos que vimos hace un momento. Dicho esto, y en honor al tiempo, entendiendo además que empezamos un poquito tarde, pero si nos extendemos un poco les ruego me lo disipen y quien tenga que abandonarlo comprendo. No quiero terminar esta ponencia sin revisar el documento que les había comentado en un principio. Permítanme un momento para publicárselos. Permítanme. ¿Me pasaste el de...? Quiero el de las sentencias. Chévere. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, doctor, se lo escucha. Bien. Quiero que veamos brevemente para culminar. Este es un documento que les voy a compartir para que se los hagan llegar, más allá de que está en la página del Observatorio contra la Delincuencia Organizada. Permítanme. Miren ustedes qué interesante y qué herramienta tan efectiva, sobre todo en el decurso de las audiencias que ustedes tengan que enfrentar en materia de lavado de activos. Se denomina Resumen del Estudio de Sentencias por Lavado de Activos en el Ecuador. Este es un informe que abarca los años 2020 a 2022. Ha sido elaborado por el PAD, que es básicamente la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Como les dije, está o consta en el portal del Observatorio de Criminalidad Organizada ecuatoriano.
Y miren ustedes, vamos a centrarnos rápidamente en sus hallazgos. Miren los hallazgos relevantes. Sí lo pueden ver todos, ¿verdad? Sí, doctor, sí se puede ver. Miren lo que nos dice en primer lugar. Distribución territorial de las causas de lavado de activos. 16 de las 24 provincias del Ecuador registraron al menos un caso por lavado de activos. Si ustedes quieren verlo en términos porcentuales, 16 de 24 es más o menos si alguien me corrige, 66% de la medición, ¿ok? A nivel país. Carchi y la mayoría se concentran en Guayas, Carchi y Pichincha, con un total del 51%. Es decir, 3 provincias de 16 que presentan casos tienen más de la mitad de los casos presentados. Esto es entendible porque generalmente son las provincias que tienen mayor movimiento económico. Miren cuántas personas políticamente expuestas están vinculadas a tramas de corrupción, siendo el concepto de la persona políticamente expuesta, ¿sí?, uno de los temas más importantes en materia de lavado de activos. Y aquí yo se los digo porque nuestros criterios tienden a agotarse simplemente en los funcionarios. Pero una investigación a un PEP incluye al PEP y a su entorno cercano. Son todos ellos los posibles reos mañana, cada uno en el modo que adapten su conducta a lo que vimos en el 317, los imputables. Miren lo que nos dice. En el perfil de los implicados son personas naturales. Es decir, societariamente hablando, vemos cero o nula incorporación de las agencias de control jurídico o de personas jurídicas en la lucha contra el lavado de activos. Apenas 27% con personas jurídicas, ¿sí? Y hay más o menos 10 procesados o detenidos en cada causa de lavado de activos. Además, tienden a ser imputaciones plurisubjetivas, ¿no? Miren lo que nos dicen el sector empresarial. No se pudo establecer el sector asociado a las operaciones de lavado de activos. Y cuando se pudo determinar aquel donde hay la mayor cantidad de investigaciones es en el sector inmobiliario. ¿Qué nos dice esto? Cero o nula participación de órganos como la Superintendencia de Competencia, la Superintendencia Financiera o de Economía Popular y Solidaria a la hora de trazar una ruta de las relaciones comerciales de sus sectores económicos regulados. Origen de la información. 6 de cada 10 casos, 65% por lavado de activos, entre 2020 a 2022, se originaron en situaciones de flagrancia. Esta cifra es superior al 42% registrado entre enero del 16 al 20. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen ustedes en una situación de flagrancia para procesar la ausencia de justificación o incremento patrimonial de manera plena, considerando además que dependiendo del monto podríamos llegar a tener en algunos casos con pena en abstracto procedimientos directos, es decir, apenas 20 días para preparar una acusación? ¿Sí? Luego, ¿cómo haces para además medir objetivamente un crecimiento patrimonial en un contexto de flagrancia? Y finalmente, ¿cómo haces para demostrar la vinculación con grupos que acrediten iniciariamente esa vinculación de ilicitud de este incremento patrimonial en una situación de flagrancia? Eso les demuestra a ustedes lo precario de nuestra aproximación al problema y cómo no hay articulación en la función de transparencia y control social para mitigarlo. El 65% deberían provenir de noticias crímenes generadas por las entidades de control, canalizadas a manera de sedazo, si se quiere, por la UAFE y presentadas a Fiscalía y Policía para terminar con los actos investigativos previos. Porque básicamente la lógica debería ser, si ustedes me preguntan a mí, informa el ente de control con carácter reservado a la UAFE. La UAFE procesa la información, la contrasta con el ente de control y se la entrega a la policía y a la fiscalía. Fiscalía y policía generan los actos investigativos previos necesarios, establecen los relacionamientos o no con actividades ilícitas y finalmente se procesa a las personas en el marco de una formulación de cargos. ¿Cómo puede ser que nos lanzamos así? Miren ustedes, técnicas especiales de investigación. De cada 10 casos, apenas 1,7 utilizó actuaciones y técnicas especiales de investigación.
¿Cómo establecen, me pregunto yo, sin pericias de escucha, sin progresivos, sin seguimiento, sin ningún tipo de actividad de este estilo, la vinculación o no de los imputados con la presunta actividad ilícita? ¿Cómo? Dicho esto, ¿sí? Dense cuenta cómo ustedes tienen 7 de cada 10 casos investigados por lavado de activos no indicó el origen o procedencia de los activos. No cumple, es decir, el tercer componente, ¿sí?, de nuestro sistema de valoración indiciario de pruebas. Y el 10% restante está vinculado a delitos contra la administración pública y esquemas de corrupción, mientras el 20% se distribuye en casos vinculados a afectaciones del sistema financiero, defraudación tributaria y tráfico de drogas. Algo nos está pasando, ¿sí?, en el procesamiento de esta conducta. Nos estamos quedando y por ende vamos a tener sentencias en muchos de los casos absolutorias y en otros casos debilitadas si es que no mejoramos nuestra técnica investigativa. Miren la naturaleza de las decisiones, pues con un antecedente como el anterior. 1 de cada 10 personas procesadas por el delito de lavado de activos recibieron una sentencia condenatoria. 5 de cada 10 están en espera de una resolución y 3 de cada 10 procesados por lavado de activos reciben resoluciones favorables, inocencia, sobreseimiento, nulidad. Si sumamos la tasa de no procesados con la tasa de sobreseídos, nos damos cuenta que termina siendo una suerte, lo que yo denomino un proceso penal de ramo, ¿no? Empiezo a deshojar o a sacar las flores una a una que se van marchitando y lo que parecía un buque termina en una rosa marchita, ¿sí? Y para concluir, ¿cuántas sentencias condenatorias tenemos? ¿O cuál es el promedio de las sentencias condenatorias? 5 años y medio de pena privativa de libertad. Es decir, en términos generales, si nos queremos ir a la llamada teoría económica de la pena, podríamos decir que las personas pueden más o menos prorratear el rédito de las actividades ilícitas contra la pena obtenida. Ciertamente hay la necesidad de multa o incautación, pero lo que se conoce en términos generales de estas actividades es que el porcentaje incluido en el sistema financiero formal generalmente no constituye la totalidad de los activos que manejan las personas que han sido procesadas. Para no extendernos más, estimada Tania, entendiendo que prima el tiempo y salvo que existiera alguna pregunta, pues nos quedamos con estos datos. Muchísimas gracias por su atención esta tarde. Agradecemos la importante intervención de Magíster Nino Casanelo. Damos paso a las preguntas recibidas o si desean pueden hacer uso de la palabra alzando de la mano virtual disponible en esta plataforma Zoom. Doctor, tenemos un par de preguntas. La una Claro. dice, ¿se ha establecido alguna política pública enfocada a la identificación y erradicación efectiva de estas formas de criminalidad? En caso de ser así, indicar cuáles son. Seguro. La reciente reforma está incluyendo justamente la creación de un ente burocrático que se llama el GAFICLAT o el GLAFICAT. Bueno, el Consejo contra el Lavado de Activos es su nombre real. Y básicamente integra varias instituciones, Contraloría, Fiscalía, Función Judicial, por ahí un par de superintendencias, que en teoría tienen el rol de designar un delegado, más o menos como la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, y sobre la base de aquello tienen que estructurar, si se quiere, una política del sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta propuesta tiene una visión de generar una estructura de política pública integral contra el lavado. Sí. Pero fuera de eso, y contestando la pregunta, al día de hoy ya vigentes y habiendo pasado el examen de pares del GAFILAT, tenemos un sistema que en términos regionales y mundiales está normativamente hablando, me refiero, ¿no? Está a la par de la mayoría de los países de la región y del mundo y de los más sofisticados. Tenemos sujetos obligados a reportar, tenemos sistema primario a través de la UAFE, sistema secundario de reporte a través de las superintendencias, tenemos además sanciones para las personas que no reportan. El verdadero problema que ha enfrentado la UAFE y que se lo ha dicho el GAFILAT en el examen de pares son dos. La capacidad de ejecutar, ¿sí?, este control de manera oportuna, no solo porque le falta personal, sino también capacidad de procesamiento
electrónico, y es ahí donde yo sostengo que el problema es que la UAFE además quiere procesar información que le podría dar procesando otra entidad como la super de compañías, como la super de bancos, como el CERCOP, si se quiere, en algunos espectros, ¿sí? O el SRI, pero lamentablemente la termina procesando a una velocidad muy, muy lenta, ¿sí? Y finalmente, le falta contingente tecnológico. Para que ustedes se hagan una idea, la UAFE todavía procesa sobre la base de plantillas de Excel, por lo menos la última vez que lo vi, salvo que ya cuenten con algún software más especializado, ¿sí? Pero técnicamente sus procesos son hasta un cierto punto manuales, contrario, por ejemplo, a otros países que utilizan software e incluso algoritmos para, de alguna manera, linkear, ¿sí?, actividades inusuales con personas aparentemente o no vinculadas a partir de información de inteligencia con ciertas estructuras. Y ciertamente eso le da una desventaja sustancial. Si ustedes me preguntan cuál es el paso que falta o la sugerencia no acogida ni siquiera en el último proyecto, y se los digo porque presencialmente estuve en la asamblea pidiéndoles que lo hagan, es la implementación de una medida administrativa directa de la UAFE, validable por un juez, que un juez pueda establecer su validez con el paso del tiempo, de inmovilización administrativa de fondos, ¿sí? Pero lamentablemente esa moción, incluso propuesta, debo decirlo en honor a la verdad, por Asobanca, no fue acogida por la asamblea, ¿sí? Y claramente, a mi modo de ver, sí genera algunos problemas porque ya en la parte restaurativa, en la parte del cumplimiento, en la ejecución de la pena, en muchas ocasiones, por más que se ha logrado la constancia de los tránsitos de los capitales ilícitos, ¿sí?, es muy tarde para llegar a generar los procesos de comiso. No sé si con eso contesté la pregunta, si no, encantado de ampliarlo un poco. Por favor, le doy la palabra al doctor Miguel. Con todo gusto. Doctor, un gusto saludarle, igual a las personas que todavía se encuentran en la sala virtual, un cordial saludo. Doctor, primero felicitarle por el conocimiento y la experiencia que nos hace eh, trasladar hacia nosotros. La pregunta va enfocada al tema de la prueba pericial en el tema de lavado de activos en relación al tema de las nuevas estructuras criminales enfocadas a la auditoría forense. La pregunta concreta es, ¿cuál es la base legal para hacer admisible esta prueba pericial de la auditoría forense para el lavado de activos? Muchas gracias. Una buena tarde, doctor. Muchísimas gracias, doctor Paguay. Es una excelente pregunta. Ahí tenemos que diferenciar, ¿no? Y en esto hay que ser claros, ¿no? Nosotros tomamos como referencia este fallo del tribunal, ¿no? Si yo tengo como sujeto de la investigación y del proceso a una persona jurídica aparentemente dedicada a actividades lícitas, ¿sí?, sobre la que pesa una mácula de que está siendo utilizada como vehículo para lavar activos, ahí empiezo primero por generar una pericia forense que me permita establecer la sustentabilidad de su contabilidad. Es decir, si él dice que X cantidad de dinero lo ha recibido porque vende como loco, voy a poner un ejemplo muy pop, ¿no? Funko Pops, estos muñequitos cabezones, ¿sí? Y resulta ser que cuando hago una auditoría de su inventario, él me dice que ha vendido 1.500 muñecos de Funko Pop, ¿sí? Y cuando yo hago una auditoría de su inventario, apenas tuvo en ese año un stock de 600, cuestión fácilmente validable a través de la bodega, por ejemplo, ¿sí? O de las guías de remisión de los ya vendidos, si es que en la bodega solo quedan 600, debería haber una guía de remisión por 900 vendidos y 600 que quedaron en bodega que siguen ahí, ¿verdad? Si yo logro a manera de auditoría establecer que hay congruencia o hay sustancia económica en esa actividad y que ese sería el origen de esos fondos y que además tienen las facturas de importación o de compra al otro distribuidor del producto, la pericia va a demostrar exactamente lo que conversamos, cuál es el origen de esos fondos, su origen lícito, ¿sí? Pero no en todos los casos, y en esto yo sí quiero ser claro, vamos a necesitar acreditar esa pericia. ¿Y por qué se los planteo? Porque, por ejemplo, primer punto, una persona natural con un ingreso inferior a $300,000 no requiere llevar contabilidad por norma. ¿Ok? Entonces, esta persona, por más que yo quiera,
yo no le puedo exigir, por ejemplo, tener una base contable con una cuenta que se llame inventario y con un soporte contable de esa cuenta que se llame inventario, ¿sí? Con él, la posibilidad de generar una auditoría forense se limita muchísimo, pues, ¿no? Se limita básicamente a entender quién y cómo entró a su cuenta, saber si el dinero de quién y cómo entró a su cuenta, si al menos tiene RUC y que por lo menos nos diga en alguna base de datos, llámese SENAE, llámese las facturas de su distribuidor, dónde compró él el producto que luego vendió, si es que está justificando una compra-venta, me refiero, para sobre la base de eso establecer una sustancia económica. Pero si yo le digo, señor, ¿de dónde sacó esto? Y me dices que vendí 1.500 Funko Pops. Y cuando le digo, ¿me puede dar la documentación que acredite tanto la existencia de la mercadería, su lugar de origen, como los destinatarios de las ventas, la fecha de las ventas y el lugar donde lo hizo? Y el señor dice que no, pues la falta de contestación de él como tal ante mi pregunta, por duro que suene, porque además, aun si él dijera que lo hizo, es un elemento de defensa para él y esa es la realidad. Eso en sí mismo, la ausencia de contestación ante mi petición, supone, como lo vimos en el estándar de prueba indiciaria, ¿sí?, la perpetración de un incremento patrimonial no justificado. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene la plata en cuenta, yo sé que se compró el terreno de $500,000, eso me lo certifica el registro de la propiedad, el avalúo catastral y la escritura de compraventa. Eso es innegable. Lo que tiene que ser concomitante a eso es un cúmulo de actuaciones comerciales que le permitieron acumular una utilidad o un rédito que luego él transformó en ese terreno. Y es ahí donde él va a fallar. Y si a eso le sumo como último paso su vinculación con personas, a lo mejor ya sentenciadas por narcotráfico, con familiares de personas vinculadas al narcotráfico, a estructura de delincuencia organizada, a defraudación tributaria, a peculado, etcétera, 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 pues claramente voy a tener indiciariamente un caso fuerte contra esa persona, pues, ¿no? Y usted me dirá, ¿hace falta la auditoría forense? Tal vez para que el perito diga que la cuenta no se corresponde, si es que lo quieren poner, con el ingreso, pero bastaría con acreditar su dinero, acreditar las transacciones en las que dice haber participado, pero la ausencia de fondos que acrediten a su vez la de actividad comercial o de sustancia económica que acrediten la proveniencia de los fondos. Lo que es inadmisible, y eso sí se los digo, ¿sí?, es que Fiscalía, ¿sí?, cuando le planteen la supuesta falta de pruebas, señale que es obligación de la parte justificar el origen de los bienes. Fiscalía debe agotar las gestiones para justificarlos o para lograr una justificación. Y ante la negativa del propio procesado o la indicación en negativo de otras entidades, más la existencia de los fondos, tendrá acreditado el crecimiento patrimonial del que revisábamos, se habla en las sentencias. Pero si se lo exijo totalmente, sí, al procesado, sin agotar ningún esfuerzo investigativo, pues yo soy totalmente partidario de que se desestime esa acusación. ¿Por qué? Porque siempre ha estado protegido por la presunción de inocencia. Ahí el esfuerzo investigador, ¿sí?, se va a centrar en lo que no hay. Y ese no haber, junto a la existencia de fondos, de réditos, del incremento patrimonial, si se quiere, es lo que va a configurar la conducta en sí misma. Decía un filósofo hace un tiempo, ¿no? La esencia de un vaso, visto como una obra artesanal, ¿sí?, está dada más por la ausencia de las cosas en el interior de su espacio, ¿sí?, que por su propia estructura. Es decir, un vaso se estructura por el hecho de tener un fondo hueco donde podemos lanzar un líquido. Lo mismo un delito de lavado de activos. En el fondo, ¿sí?, ante mis preguntas a la luz de un ordenamiento, y aquí viene, insisto, como loro les voy a repetir esto, ante la ausencia de explicaciones a un sistema de control económico que tiene la obligación de hacer las preguntas no en la investigación del lavado de activos, sino en el desarrollo de sus actividades cotidianas, de sus actividades de inspección, ante la ausencia de respuestas plausibles para ellos, para los entes de recaudación tributaria, para la UAFE y para la Fiscalía, y ante la negativa de una explicación plausible para el incremento ante las preguntas, y con la constatación del incremento sin explicación proporcionada,
tengo el caso, más la vinculación aparente con la estructura ilícita. Si no, entra patojo y lo que va a ocurrir es lo que ustedes ven ahí. Cae en la estadística de la naturaleza de la decisión. 1 de cada 10 sentencia condenatoria. Espero, estimado doctor Paguay, pues, haber podido contestar satisfactoriamente la pregunta. De esta manera agradecemos a las autoridades presentes, al expositor del día de hoy, así como a los demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Les recordamos que esta jornada de capacitación continuará el día lunes, 29 de julio del presente año en horario de 10 a 12 horas, con la ponencia de Magíster Dayan Argüello, coordinadora jurídica de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Una buena tarde con todas y todos. Muchísimas gracias a la Escuela de la Defensoría y a todos. Tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Saludos.